Ya sabíamos lo que iba a ocurrir. En guerras y geopolíticas llevamos diciéndoos más de 2 años lo que iba a ocurrir en Ucrania. Desde el principio os hemos dicho la verdad absoluta, lo que ocurría minuto por minuto, lo que ocurrió en el 2014 y lo que ocurrió en el 2022. Desde el principio os dijimos la posición de Rusia, os explicamos la posición de Ucrania y sobre todo la posición de los países occidentales, que no buscaban más que la explotación de Ucrania, el usar a Ucrania para poder llevar a cabo un cambio de gobierno en Rusia. Y vemos hoy cuáles han sido las consecuencias, que ya dijimos en su día. No fue una predicción, fue la verdad, porque sabíamos exactamente lo que estaba ocurriendo. Gracias a nuestros análisis, gracias a la información que compartimos y a toda la información que buscamos diariamente, pudimos ver desde el principio que Ucrania iba a ser destruida. Y ahora mismo Ucrania se encuentra en esa posición. En la posición en la que no son capaces de financiar sus propios gastos. No son capaces de vivir sin la ayuda externa que les proveen los diferentes países occidentales. Os dijimos que llegaría un momento en el que los países occidentales no iban a ser capaces de poder seguir financiando a Ucrania. Os dijimos que Rusia, lo que vimos en marzo del 2022, no era nada comparado a lo que veríamos en un futuro, porque Rusia ya sabía lo que iba a ocurrir, tenía planes, 1, 2, 20.000 planes, para poder enfrentarse a Occidente en caso de que utilizasen a Ucrania como un arma en contra de su política externa y en contra incluso de su política interna. Los rusos no querían ver un Maidán en Moscú, no querían ver a Occidente volver a coger el poder sobre su política, sobre su economía, sobre sus finanzas, sobre su gente, sobre su país. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es una Rusia fortalecida, más fuerte que ningún país en este mundo, porque tiene la experiencia más moderna en el campo de batalla. Rusia ahora mismo es capaz de enfrentarse a cualquier país que forma parte del bloque de la OTAN y destruirlo completamente, por no decir a todos en conjunto. La experiencia que ha obtenido Rusia gracias a la guerra de Ucrania es algo que muchos países aún no han obtenido. Es algo que aún debe de ser estudiado por los países occidentales y por esos países que tienen como objetivo enfrentarse a Rusia. No solo eso, sino que Rusia, junto a Irán, junto a China, han destruido la hegemonía mundial que mantenía a los Estados Unidos como el país más fuerte, el cual era capaz de tomar decisiones, llevar a cabo cualquier tipo de acción negativa, positiva, sin ningún tipo de consecuencias. A día de hoy les es imposible tomar esas decisiones e incluso países como Yemen se enfrentan a la hegemonía de Estados Unidos. Y lo que vemos ahora, que es lo que os dijimos desde el principio del 2022, que iba a ser el objetivo de Rusia y China, es dividir el mundo y por fin, finalmente, volver a un mundo multipolar, en el cual hay diferentes actores, hay diferentes países, los cuales, dependiendo de su región, mantienen el poder, el control de su región, y no permiten a otros actores, como digamos los Estados Unidos, venir a su región y ser capaz de abusar a los países que se encuentran en esas regiones. Como vemos, Estados Unidos quiere atacar a China. Se inventan cualquier excusa. Incluso vinculan la guerra de Ucrania con el futuro de China, diciendo que China tiene como objetivo principal destruir a los Estados Unidos, echarles de su hemisferio. ¿Qué tiene que ver los Estados Unidos ahí? ¿Qué hacen los Estados Unidos ahí? Igualmente, lo mismo con Rusia. Decían que si conseguían destruir a Rusia, podrían destruir a China. ¿Por qué? Porque China no es un enemigo militar, sino también económico. ¿Ok? Y los Estados Unidos está viendo como poco a poco su economía, su poder militar, etcétera, se está derrumbando alrededor del mundo. Y ha llegado a este punto, el cual os dijimos hace bastante tiempo ya. 2 años reportando sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. 2 años reportando sobre todos los eventos mundiales que tendrían una repercusión
en la geopolítica mundial. Y hemos llegado a este punto en el que Ucrania prácticamente se ha olvidado en el mundo occidental. Ahora todo tiene que ver con Oriente Medio y la guerra entre Israel y el pueblo palestino. Ahora Ucrania no recibe tanto armamento, tanta financiación de los países occidentales. Es más, muchos están poniendo en cuestión la idea de seguir enviando financiación a Ucrania. Ucrania se encuentra en una situación que ni siquiera muchos países en vías de desarrollo se encuentran a día de hoy. Y veremos cuál va a ser el resultado. Pero aún así, seguimos teniendo a países occidentales e incluso a la misma Ucrania no dispuesta a llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Obviamente, las condiciones han cambiado. Los acuerdos de Minsk permitían a Ucrania mantener control sobre su territorio, ¿ok? Y al mismo tiempo les daba garantías de seguridad. Pero ahora los rusos, después de escuchar a los mismos occidentales decir que los acuerdos de Minsk no eran más que una broma, una trampa, para poder permitir a Ucrania prepararse para atacar a Rusia, coger Crimea y atacar el este de Ucrania, ahora Rusia sabe que cualquier acuerdo al cual puedan llegar con el mundo occidental no vale absolutamente nada. Y eso es lo que vale a día de hoy la palabra de Occidente, Estados Unidos, de Europa y otros países, los cuales forman parte de esta coalición. Entonces, si hay acuerdos de paz, que los va a haber, porque Rusia está avanzando en todos los frentes. Los rusos tienen ahora mismo el poder militar más fuerte del mundo, no solo en cuanto a soldados, sino también en cuanto a la tecnología que han implementado en su ejército, ¿ok? Entonces, si llegan a un acuerdo, va a ser bajo los términos de Rusia. Rusia va a decidir qué es lo que quieren a cambio de paz y garantías de seguridad tanto a Ucrania como a Europa, incluso a los Estados Unidos. Y sabemos, y os dijimos, cuáles van a ser. Los rusos claramente dijeron que hay parte del territorio ucraniano en el cual habitan ciudadanos o personas nacionales rusas o de habla rusa que se va a incorporar dentro de Rusia. Y creemos que eso va a ser lo primero que los rusos van a pedir. Lo segundo, lo que pidieron desde un principio es que Ucrania no se una a la OTAN. Tercero, negociaciones con Ucrania con el gobierno actual cero. Porque, según ellos, son extremistas los que han cogido el poder sobre el gobierno, por lo cual han perdido toda su soberanía y todo su poder de poder elegir cuál va a ser el futuro del país. Por lo cual, quieren negociar con sus verdaderos jefes, que es Occidente. Y si negocian el futuro de Ucrania con Occidente, sabemos que una de las decisiones que va a tomar Rusia es que no se unan a la OTAN, a la Unión Europea, si quieren. Supuestamente, según entendemos, a Rusia no le importa que se unan a una unión económica, pero a una unión militar no. Y muchas otras condiciones que va a imponer Rusia que os hemos estado diciendo día tras día. Entonces, veremos qué va a ocurrir el año que viene, qué va a ocurrir en los próximos meses, porque los rusos están avanzando. Y veremos cuál va a ser la posición de Occidente en cuanto a Ucrania. Quizá veamos el mismo final que vimos en Vietnam. El mismo final que hemos visto en muchos otros países, en los cuales Estados Unidos fue, apoyó, de todas formas financieramente, les dio todo tipo de cosas para que se enfrentasen a un enemigo más fuerte que ellos, y cuando se dieron cuenta de que se están quedando sin dinero y que no podían seguir financiando ese proyecto, decidieron echarse para atrás. Os seguiremos informando en Guerras y Geopolíticas, así que uniros, porque estamos a toda potencia.